Ahí está mejor el sonido, gracias. Gracias a los que están conectados, hermanos, esta tarde para nuestro estudio del día de hoy. Seguimos con Primera de Timoteo, una iglesia ejemplar. Vamos al capítulo número 8, bueno, al tema número 8, basados en el capítulo 4 de la carta, donde se nos habla que una iglesia ejemplar permanece en la palabra. Una iglesia que tiene que ser ejemplo para la comunidad donde está, que tiene que ser ejemplo para los creyentes. En medio de estos tiempos tan difíciles, es una iglesia que tiene que aprender a permanecer en la palabra. Así es que hay bastante que aprender de estos versículos del capítulo 4, del 6 al 16. Vamos a estar aprendiendo acerca de ellos. Les pido que oremos, vamos a darle gracias a Dios y que estén listos, pongan las antenas bien listas y si tienen la buena y sana costumbre de tomar notas, háganlo porque necesitamos estar bien conscientes de este hermoso tema que nos presenta esta carta de Primera de Timoteo. Vamos a orar. Y gracias a todos los que están conectados aquí en la ciudad de South Bend y allá en otras ciudades, países inclusive. Dios les bendiga a todos. Gracias por estar esta tarde. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias porque tú estás en medio de nosotros y porque, Señor, hemos estado aprendiendo a través de esta carta que el apóstol Pablo, inspirado por supuesto por ti, Señor, envió a Timoteo cuando estaba al frente de aquella iglesia en Éfeso, Señor, en medio de tiempos muy difíciles, tiempos que son muy parecidos también a los que estamos viviendo aquí ahora, y que los mismos peligros que se veían, Señor, en aquel tiempo, son los mismos peligros que seguimos viendo en nuestros tiempos, Señor, y tu palabra sigue siendo eficaz y tu palabra sigue siendo viva y sigue siendo eficiente para este tiempo, Señor, que estamos viviendo. Señor, ponemos en tus manos nuestras mentes, nuestro razonamiento, nuestro espíritu, para que tú, Señor, puedas hablarnos a través de tu palabra. Gracias, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos entonces, hermanos, a nuestra carta, capítulo 4, versículos 6 al 16. Vamos a hablar acerca de una responsabilidad que Pablo le está diciendo a Timoteo que los líderes deben de mantener dentro de la iglesia. No es fácil, hermanos, solamente predicar. Hay que estar cuidando lo que se está predicando, hay que estar cuidando de lo que se están alimentando los cristianos, estar al pendiente de todas esas nuevas ideologías y de esas nuevas corrientes que se están volviendo nuevamente a levantar y que somos presa fácil y es muy fácil poderse deslizar a una de estas nuevas corrientes que se están volviendo a mencionar, que han sido las mismas a lo largo de la historia, ¿verdad? Pero se presentan en diferentes envoltorios. Así es que Pablo le dice a Timoteo lo que otros líderes también tienen que estar haciendo para cumplir efectivamente su ministerio dentro de la iglesia. Ahora, estamos hablando de Timoteo, un joven de 35 años, un hombre joven, ¿verdad? 35, 39 años, menos de 40 años, que estaba ministrando en una iglesia llamada Éfeso, una iglesia donde había, por supuesto, muchos ancianos, había mucha gente adulta. Por cultura, los griegos, ellos honraban mucho a los hombres mayores, a los ancianos, a las ancianas. Se les daba mucha honra, se les daba mucha credibilidad y se respetaba mucho lo que ellos decían. Así es que no era fácil para un hombre joven como Timoteo enfrentarse al juicio, al escrutinio de todos estos hombres que estaban dentro de la iglesia, y muchos de ellos habían sido deslizados hacia esas falsas enseñanzas también, y Timoteo pues tiene que tener la autoridad de parte de Dios para poder confrontar todas esas situaciones que se estaban viviendo dentro de la iglesia, no solamente de ideologías, de doctrinas. Había muchas cosas que tenían que ver con el comportamiento de los hermanos, con la moral de los hermanos, con la conducta que estaban observando muchos de ellos y que se les tenía que reprender. Y Timoteo está en esa situación, la cual no era fácil. Así es que, hermanos, cuando Pablo identifica
el problema que amenaza a la iglesia, ¿verdad? Que es las doctrinas equivocadas, las falsas enseñanzas. También instruye a la iglesia y también instruye a los líderes, a los cristianos, acerca de cómo tienen que contrarrestar este tipo de problemas. Por eso se enfoca aquí en lo que vamos a ver en dos soluciones. La primera es que el líder debe de tener una vida correcta. El ejemplo de la vida del líder cristiano tiene mucho que ver. El ejemplo que nosotros damos a nuestros, a los cristianos de nuestras iglesias como líderes. No somos perfectos, por supuesto, nadie es perfecto, pero tenemos que esforzarnos por dar un buen ejemplo de conducta. Lo vamos a ver más adelantito. Y también la otra solución para contrarrestar todos estos problemas dentro de las iglesias era enseñar fielmente la palabra de Dios, permanecer fielmente en la palabra de Dios. Así es que la salud, el bienestar, el avance de cualquier iglesia, hermanos, depende mucho de la vida y del ministerio de los hombres y mujeres que Dios ha puesto al frente de la iglesia. No solamente del pastor principal, sino de todos los líderes que han sido llamados por Dios para poder desarrollar una vida saludable dentro de la iglesia. Si el líder no hace lo que debe, si el líder no hace lo que tiene que hacer, la iglesia no va a poder disfrutar de una buena salud. Si el líder falla, si los líderes fallamos como personas y en ser un ejemplo, un modelo de trabajo, de servicio, de amor hacia los demás, la iglesia no va a marchar bien. Se puede deteriorar espiritualmente y puede caer en una serie de pleitos, de contenciones, de chismes internos dentro de la iglesia. Y lo que es más triste, hermanos, es que esas iglesias se van a convertir en iglesias mediocres, que no van a tener una visión, no van a edificar a sus miembros. Esta iglesia no va a cumplir su tarea de hacer discípulos y de enviar el evangelio a todo el mundo. Así es que es muy importante el ejemplo de los líderes. Es muy importante que como líderes permanezcamos en la palabra. Ahora, por supuesto que no es responsabilidad solamente de los líderes, porque si nosotros ponemos el ejemplo, la iglesia, todos los creyentes también están, por supuesto, invitados y obligados hasta cierto punto a seguir con ese ejemplo. Así es que es muy importante cuando la iglesia pertenece, cuando la iglesia permanece en la palabra de Dios. Estas dos vertientes nos van a ayudar mucho para contrarrestar todos los ataques que el enemigo está enviando. El modelo de la vida de los líderes, de los que estamos al frente de la iglesia, y saber permanecer dentro de la palabra. Vamos a ver la primera condición que nos marca aquí el apóstol Pablo. Un hombre consagrado. ¿Cómo debe de ser? ¿Cómo debe de funcionar un hombre consagrado? Un hombre que ha decidido, hombre o mujer. Cuando hablo de hombre me refiero, por supuesto, en término ser humano, un genérico, ¿verdad? Líderes que hemos decidido servir al Señor. En estos versículos, Pablo nos va a señalar por lo menos 3 elementos o 4 elementos muy importantes en la vida de cada siervo de Dios. Vamos a leer estos versículos 4 al 11, si me hacen favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, y vamos a ir por partes. Vamos a leer versículos 6 y 7. 6 y 7. Dice: si esto enseñas a los hermanos, dice Pablo, serás buen ministro de Jesucristo. Si esto enseñas, lo que veníamos viendo desde la semana pasada, ¿verdad? En contra de los falsos maestros y de las falsas doctrinas. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha, le dice Pablo, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. En estos versículos, hermanos, en estos dos versículos, Pablo no está ocupando la palabra, aunque nosotros la tenemos en nuestras Biblias, y esto enseñas. El vocablo original no es tanto enseñar como lo conocemos nosotros, sino es un término que significa
colocar algo debajo de. Es decir, si esto pones como cimiento a los hermanos, podría ser también una interpretación de este versículo. Si esto pones como fundamento, si esto pones como cimiento debajo de la iglesia, entonces vamos a poder ayudar a contrarrestar los errores doctrinales de los que se han hablado en los capítulos anteriores. Pablo ha dado un ejemplo al señalar los errores legalistas de la vida. Después enseña que la verdad sobre lo que Dios había creado en los otros versículos que vimos la semana pasada, que no debíamos de menospreciar lo que Dios ha creado, y cuando este error y otros errores fueran surgiendo dentro de la iglesia, Timoteo debería de hacer lo mismo. Habla aquí acerca de nutrirse con las palabras de la fe y de la buena doctrina. La buena doctrina es la respuesta a los errores que amenacen siempre a una congregación. Si el líder cristiano advierte, amonesta a la iglesia en contra de los errores y enseña la sana doctrina, será un buen ministro y dará evidencia de estar nutrido con las palabras de la fe y de la enseñanza. Cuando habla aquí de nutrido, ¿verdad? Dice aquí nutrido con las palabras de la fe, significa que el líder conoce la doctrina de Dios. Hemos sido nutridos nosotros los que enseñamos, los que predicamos, hemos sido nutridos primeramente por la palabra de Dios. Y todos los que son pastores, ancianos, líderes de las iglesias en cualquier posición, tienen que ser aptos para enseñar. Deben ser estudiosos, conocedores de la palabra de Dios, capaces de poder orientar a otros en la palabra de Dios. Según el versículo 7 que estamos viendo aquí, versículo 7 dice, desecha las fábulas profanas. Alimentarse de la palabra, también el líder tiene que rechazar todas esas enseñanzas equivocadas, ¿verdad? El líder debe de vencer la tentación de buscar y enseñar novedades que no tienen una base firme en la palabra de Dios. Hermanos, esto es algo muy actual. Esto es algo muy actual. La palabra de Dios siempre es actual. Y cuando vemos lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, acerca de colocar un buen fundamento doctrinal. Estamos hablando acerca de que cuando vemos todas estas corrientes que están saliendo, hermanos, todas estas ideas que están saliendo, ¿cuáles son esas ideas que están saliendo? Bueno, la principal ahorita en este tiempo es el regreso del humanismo, es decir, el regreso a poner al hombre como centro de la relación con Dios. No es Dios, escuchen bien esto, no es Dios el que tiene el control de la vida del hombre, sino que queremos que el hombre sea el que tenga el control de Dios. Queremos como seres humanos que Dios se adapte a nuestras necesidades, que Dios cumpla nuestros sueños, anhelos, visiones, deseos, sueños, todo lo que hemos querido, por lo que luchamos, por lo que somos. Nosotros nos esforzamos, nos levantamos, hermanos. En este tiempo, y esto lo hemos hablado en otras ocasiones, las redes sociales están invadidas de este tipo de mensajes, de ideologías que están tratando de destruir a la iglesia. Nosotros los pastores, los líderes de la iglesia, algunos lo van a entender. Esta es una lucha, hermanos, permanente. Y no saben ustedes la tristeza y la desilusión que a veces causa cuando vemos algunos miembros de las iglesias compartiendo mensajes que están llenos de este tipo de cosas. No han entendido, no han escuchado, no han prestado sus oídos a lo que estamos tratando de enseñar. Y Pablo aquí está diciéndole a Timoteo, tienes que tener este fundamento en la iglesia. Ahora, nosotros los líderes podemos desgastarnos en tratar de poner un fundamento, pero si no hay un eco, si no hay un grupo de creyentes que están dispuestos a tomar ese fundamento, a ponerlo en sus vidas y a cerrarle la puerta a todas esas enseñanzas, muchas veces nuestros esfuerzos pareciera que van a fracasar. Por supuesto, la palabra del Señor nunca vuelve vacía, pero
es muy importante que los líderes cedamos ante esa tentación de estar buscando nuevas ideas, nuevas experiencias, nuevos métodos, nuevas cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. En este tiempo yo he visto a muchos pastores que al ver con desesperación probablemente que sus iglesias se están vaciando, sus iglesias, los miembros de sus iglesias, sobre todo los jóvenes, se están enfocando hacia ese tipo de enseñanzas, de cultos, de servicios, donde todo es emoción, donde todo gira en torno a nuestras emociones, a que te sientas bien, a que te sientas realizado. A mí me encanta esa iglesia porque yo me siento ahí muy bien, me hacen sentir bien. Ese es el mensaje del mundo. Y muchas veces los pastores en este tiempo de muchas iglesias están cayendo a decir, bueno, pues entonces empecemos a adoptar ese tipo de cosas, ese tipo de prácticas, ese tipo de enseñanzas, con tal de retener a la gente dentro de nuestra iglesia. Esto es un gravísimo error. No podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Por eso Pablo está diciendo, desecha las fábulas profanas y de viejas, es decir, de leyendas viejas y de chismes y de todo esto. Ejercítate para la piedad. Tenemos que colocar un buen fundamento doctrinal en nuestras iglesias. El versículo 8 dice, porque el ejercicio corporal, déjeme ponérselos aquí, acá está, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Pablo utiliza este vocabulario, hermanos, aquí haciendo énfasis o haciendo mención o alusión al deporte. ¿Por qué? Los griegos, la mayor parte de la gente de la iglesia de Éfeso, donde estaba Timoteo, eran griegos. Los griegos admiraban la gracia de la forma humana, la habilidad, la fuerza del deportista. Ahí nacieron las Olimpiadas, en Grecia, ¿verdad? Así es que todo esto del deporte era una cultura para ellos muy fuerte, como lo es ahora para nosotros. Mucha gente se distrae del camino del Señor por seguir con los deportes. A veces el deporte es más importante que la palabra de Dios. A veces el deporte ocupa mucho más tiempo, recursos, dinero que lo que invertimos en el tiempo de la palabra de Dios y lo que invertimos para la obra de Dios. Lo mismo pasaba en aquel tiempo. Por eso les digo que no hay nada nuevo debajo del sol, como decía Salomón. Las mismas cosas con las que batallaba la iglesia en Éfeso hace 2000 años son las mismas con las que seguimos enfrentándonos en este tiempo. Bueno, Pablo aquí hace una comparación. El cristiano, de la misma manera como el atleta, necesita ejercitar una disciplina estricta, entrenarse a través de la dedicación y del sacrificio. Algunos hermanos en Éfeso impusieron reglamentos que no eran bíblicos, ¿verdad? Como lo vimos en los versículos anteriores. Pablo dice, no quiero que piensen que el verdadero cristiano es indisciplinado. La verdadera espiritual no viene por prohibirse el matrimonio, ¿verdad? Algunos impedirán casarse y que no comas de esto, que no comas el otro, ciertas comidas, sino que la disciplina cristiana, la buena doctrina cristiana, la vida cristiana es producto de una disciplina interna de nuestro corazón. ¿Cuál es el entrenamiento? ¿Cuál es la disciplina que el creyente necesita ejercitar para crecer en amor a Dios y en la entrega que tenemos hacia el Señor? Primero, el creyente debe nutrirse con la palabra de Dios, con la palabra de Dios y la buena doctrina para que no se equivoque de camino. ¿Se dan cuenta, hermanos? A lo largo de todo este estudio, a lo largo de los estudios pasados, terminamos hace unas semanas Josué, antes terminamos la primera carta de Pedro, antes terminamos también la carta de Judas y la segunda de Pedro. En todos estos estudios bíblicos, hermanos, la invitación, la exhortación constante es a estudiar la palabra de Dios, a ejercitarnos en la escritura,
Es lo único que nos va a ayudar para poder tener una vida como el Señor quiere que tengamos. Tenemos que tener un plan para podernos alimentar de esa palabra. El cristiano tiene que aumentar su conocimiento de Dios todos los días. Debemos de ser disciplinados para poder evitar las conversaciones, la lectura, programas de televisión, películas, series que están saliendo mucho ahora, que no nos están dejando nada bueno, ¿verdad? Yo quiero, ahorita estamos en el mes de eh, ya de septiembre, vamos a empezar octubre, pero ya en estos meses, hermanos, de otoño, empiezan muchas series, muchas películas, muchos programas de televisión que tienen que ver con brujería, que tienen que ver con hechicería, que tienen que ver con espantos, que tienen que ver con situaciones totalmente diabólicas, y nuestros niños son las principales presas de todo ese tipo de mercadotecnia publicitaria. Los niños, los jóvenes, son los que están metidos. Y si ustedes se dan cuenta, y los que son padres, métanse un poquito al mundo de sus hijos y se van a dar cuenta cómo ellos están siendo invadidos por este tipo de mensajes. Muchos padres dicen, no pasa nada, son cuentos, son cosas de niños, ellos van a estar bien, no les va a pasar nada. Hermanos, con esto no se juega. Con esto no se juega. Son situaciones que están llenas de conjuros, de invocaciones, que los presentan de una manera muy atractiva, se hace muy emocionante. Pero recuerden lo que dice la Biblia. Hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Así es que el cristiano, el cristiano debe de aprender a mantenerse firme en la palabra de Dios, permanecer en la palabra de Dios, alejarnos de todo ese tipo de mensajes que nos están apartando de la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice el versículo 10, hermanos. Aquí está, bueno, antes de ir al 10, versículos 9, 10 y 11. Vamos a verlo. 9 dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál es esa palabra fiel y digna de ser recibida? Que por esto mismo trabajamos, dice Pablo, y sufrimos oprobios, porque esperamos en quién, en el Dios viviente. Me encanta esta expresión. Esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña, le dice Pablo a Timoteo. Disciplinarse, hermanos, requiere trabajo, requiere sacrificio, pero el creyente lo hace porque está motivado por lo sobrenatural y eterno, no por lo temporal, no por lo que ven nuestros ojos. Estamos motivados por lo que no vemos con nuestros ojos físicos, pero que podemos ver a través de los ojos de la fe, ¿verdad? Lo eterno. Nuestra mirada está puesta en la eternidad de Dios, porque esperamos, dice aquí Pablo, en el Dios viviente. El cristiano quiere agradar a Dios, a su Salvador. Sabe que trabajar por lo terrenal no ofrece seguridad, ni satisfacción, ni premio eterno. Hermanos, debemos de trabajar en nuestros trabajos que nos dan el sueldo para vivir. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Debemos de trabajar, debemos de esforzarnos, ser buenos trabajadores, buenos administradores de lo que tenemos, pero siempre tengamos en mente, hermanos, que esos trabajos van a terminar, que todo lo terrenal se va a terminar. A la medida en que hacemos nuestros trabajos, tenemos que tener en cuenta que tenemos que estar también buscando las cosas eternas. No dediquemos toda nuestra vida, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro trabajo al trabajo secular. Acordémonos también que tenemos que tener tiempo, dinero, esfuerzo, disciplina para nuestra vida espiritual, porque a final de cuentas, eso es lo que va a durar por la eternidad, lo que hagamos nosotros de nuestra vida espiritual. Si confiamos en Dios, recibiremos sabiduría, fortaleza para persistir en la disciplina y la obediencia. El poder del Espíritu de Dios en su vida le hará crecer, le hará servir y podremos triunfar. Dice Pablo,
Esto manda y enseña. Pequeño versículo, ¿verdad? Pero muy importante. Esto manda y enseña. Estas instrucciones sobre la enseñanza de la verdad, el rechazar los errores, el aprender a ser disciplinados y el esperar en Dios son muy necesarias. Que Timoteo y nosotros, como líderes de nuestras iglesias, como cristianos, debemos exhortar a todos los hermanos a que vivan de esta manera. Ahora, vamos a ver acerca de lo que tiene que vivir un líder espiritual a través de su ejemplo. Versículo 12 dice Pablo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Como les decía hace un ratito, probablemente Timoteo era un joven, un hombre joven de 35, menos de 40 años de edad. Y él estaba en esta ciudad de Éfeso, donde había mucha gente también anciana. Y por tradición, por cultura, a los ancianos se les guardaba mucha veneración, mucho respeto, se les escuchaba con mucha atención y por lo general lo que un anciano decía, por lo general era obligado que todos lo escucharan y le obedecieran, ¿verdad? Timoteo era más joven, era un hombre joven. Hace quizás un par de generaciones, quizás a algunos de ustedes les tocó hace un par de generaciones. Ahora no, ahora los jovencitos no tienen ningún respeto por los ancianos, ¿verdad? Pueden ver un anciano sentado ahí, no se mueven para ayudarle, no se acomiden para servir a un anciano. Hay honrosas excepciones, por supuesto, pero hace por lo menos un par de generaciones atrás, algunos de ustedes lo vivieron, eh, venerábamos o respetábamos mucho a los ancianos, ¿verdad? Yo me acuerdo de mis abuelos, los quería mucho, me querían mucho, había un amor muy bonito y dentro de la fe cristiana, pero había cierto respeto. No podíamos bromear con ellos, no podíamos mucho menos faltarle el respeto. Si abuelita, si abuelito decían algo, se respetaba y nadie chistaba y nadie se atrevía a contradecir lo que los abuelos decían, ¿verdad? Porque se respetaba mucho, se honraba a la persona adulta. Había ese respeto, ¿verdad? Los niños en las escuelas que tenían maestros adultos, era un respeto increíble, ¿verdad? Ningún niño se le ocurría faltarle el respeto a un maestro ya anciano, a un maestro adulto mayor. Así es que esa misma situación estaba viviendo Timoteo en Éfeso. Había muchos ancianos, ancianas, muy venerados por toda la comunidad, pero muchos de ellos habían sido víctimas también de estos falsos maestros y muchos de ellos habían enseñado y estaban enseñando falsas doctrinas. Así es que Pablo le tiene que decir: Timoteo, no te preocupes de que eres joven. No, que nadie tenga en poco que tú eres un joven. Tú tienes una obligación, tú tienes una responsabilidad, tú tienes que enseñarle a esta gente lo que la palabra de Dios establece y lo que yo te estoy mandando que empieces a fomentar en la iglesia. Así es que Timoteo era muy probable que pudiera sentirse menos, ¿verdad? Pero no debía sentirse él en ningún momento complejado por ser más joven que ellos. El secreto para que le escucharan y le respetaran era que Timoteo tuviera una vida ejemplar, una vida ejemplar, una vida digna de imitar. Era la única manera. Así es que en este versículo Pablo le está enfatizando a Timoteo y por supuesto a los líderes de la iglesia lo que tenían que hacer para ganarse el respeto de la iglesia. Tienes que ser ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. En casi todas las cartas de Pablo, casi todos sus escritos y de los otros apóstoles también, siempre, hermanos, vemos repetidamente la
instrucción, de ser ejemplos, de ser modelo para otros, ¿verdad? Ahora es muy fácil para nosotros los líderes, para nosotros los cristianos, decirle a la gente, no te fijes en mí, no veas mis errores, no pongas tu mirada en mí, pon tus ojos en Cristo. Se oye muy espiritual, se oye muy espiritual, es la verdad. Se oye muy bonito. No me veas a mí. Yo tengo muchos errores, yo me equivoco, pero tú solamente pon tus ojos en Cristo. Pero la enseñanza que vemos nosotros, hermanos, en las epístolas y en el mismo Señor Jesús en su ministerio en la tierra, siempre nos mandó a que fuéramos ejemplo, que la gente nos tiene que ver como ejemplo, no nos tiene que ver como los salvadores, ni nos tiene que ver como que somos el reflejo vivo de Jesucristo en la tierra. No, no, no. Tiene que ver nuestro ejemplo de vida, tiene que ver la manera en cómo nos conducimos, cómo hablamos, cómo nos comportamos, cómo enseñamos la palabra, cómo vivimos la palabra. Este es algo que constantemente las cartas apostólicas nos están mencionando a todos nosotros. Sean imitadores de mí, dice Pablo. Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿verdad? Pablo tenía su carácter, sí, Pablo tenía defectos, mil defectos. Pablo tenía problemas de carácter, quizás sí los tenía. Pero Pablo está diciendo, vean la pasión con la que trabajo por el Señor. Vean la pasión con la que enseño la palabra de Dios. Vean cómo me desgasto, cómo vivo, cómo trabajo por la obra de Dios. Y así como ven que yo lo hago, yo quiero que ustedes también lo hagan. Ustedes sean ese ejemplo, sigan el ejemplo que yo les estoy dando. Les estoy marcando un camino, dice Pablo. Les estoy marcando un camino por el que todos deben de venir caminando detrás de mí. Y era un camino nada fácil, nada agradable. Había oprobios, había tribulación, había persecución, había hambres, había desnudez, había naufragios, había situaciones violentas que rodeaban la vida de Pablo sirviendo al Señor. Pero Pablo les dice, yo me pongo como ejemplo para ustedes. Si yo lo estoy viviendo, ustedes también lo pueden vivir. Y también le está diciendo a Timoteo exactamente lo mismo. Tú tienes que convertirte en ejemplo para los creyentes. Tienes que ser ejemplo. No importa que seas joven, no importa que haya gente más adulta que tú en la iglesia, no importa que haya gente con más experiencia que tú en la iglesia, tú debes de mantenerte como un ejemplo en estas áreas. Palabra, número uno. Tienes que ser ejemplo en palabra. Se refiere al hablar, se refiere a revelar el nivel de madurez, las actitudes, la vida espiritual del creyente, lo que hablas, la manera como te expresas, las expresiones que usas, si hablas para edificar, si estás hablando para dar sabiduría, si estás hablando para animar a la gente. Muchos cristianos hablan solamente para quejarse, 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 quejarse. Tenemos que ser ejemplo en palabra. Cuando la gente nos oiga hablar, hermanos, que oigan palabras de edificación en nosotros, para que ellos también puedan replicar esas palabras de edificación. Tiene que haber palabras de ánimo, palabras de estímulo, de afecto, de admiración, de agradecimiento, de compromiso, de apoyo, de entusiasmo. Son palabras que solicitan la gente de nosotros, y nosotros tenemos que dar ese tipo de palabras, ¿verdad? La gente que pide perdón, esas palabras son las que ayudan a sanar las heridas, las que reconocen que cada uno es frágil, son palabras que nos ayudan a compartir alegría, sueños, metas dentro del servicio del Señor. En Efesios también Pablo exhorta a que evitemos usar palabras corrompidas. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice Efesios 4:29, sino aquellas que sean de edificación para los oyentes. Las palabras que mienten, que engañan, que atacan, que humillan, que critican, que culpan, que burlan, que amenazan, que lastiman, el sarcasmo que hiere, que destruye reputaciones, hermanos, tenemos que borrarlas de nuestro vocabulario. No podemos ser ejemplo a los creyentes con palabras que destruyen. Tenemos que ser ejemplo con palabras que edifican. De esa manera, la gente va a tener respeto por la palabra de Dios siguiendo nuestro ejemplo en palabra. Pero dice también que tenemos que ser ejemplo en conducta.
en conducta, el comportamiento en general, ¿verdad? La forma en cómo nos comportamos. Incluye nuestra relación con otras personas, cómo nos llevamos con otras personas, el trato que tenemos con otras personas, la honradez con la que hacemos nuestros negocios, con la que hacemos nuestras actividades diarias. Nuestros hábitos personales, el amor, el apoyo en el matrimonio, cómo llevamos nuestro matrimonio, qué es lo que mi esposa dice de mí, qué es lo que el esposo dice de la esposa, de los hijos, cómo se expresan los hijos de los padres. Es decir, todo esto tiene que englobar lo que es la conducta. Muchos aspectos de la buena conducta están contemplados en el capítulo 12 de Romanos, si lo quieren leer después. El comportamiento revela también, hermanos, las actitudes, pensamientos del corazón. Entonces, para tener una buena conducta se requiere que la mente sea renovada y transformada por medio del Espíritu Santo. Si no hay una mente renovada, si no hay una mente transformada por el Espíritu Santo, no podremos ser un ejemplo de conducta. No solamente habla de palabra, no solamente habla de conducta, sino que también habla de amor. Habla de que tiene que ser ejemplo también de amor. Palabra, conducta, amor. Amor, hermanos, o amar es entregarse, mostrar afecto, buscar el bienestar de otras personas, aun cuando esa persona no responda de la misma manera. Esto lo hemos hablado ya también en algunas otras ocasiones, yo lo he platicado con ustedes acerca del amor, que el amor no es condicional. Estamos acostumbrados a vivir una especie de amor condicional, ¿verdad? Este, si te dan amor, si das amor, recibes amor. Si no te aman, olvídate de ahí, salte de ahí, ya no ames a nadie, ¿verdad? Ese no es amor. El amor es incondicional. El amor no pone condiciones. Te voy a amar siempre y cuando tú me ames a mí. Si tú me dejas de amar, yo te dejo de amar. Si tú no me muestras amor, pues yo tampoco te muestro amor. Ese es un amor condicional, que pone condiciones. El amor incondicional, como el que Dios nos enseñó, es simple, es amor, es amar a la gente. ¿Que tiene defectos, que tiene errores, que tiene problemas? Sí, por supuesto que sí. Pero cuando tú amas, no puedes poner condiciones, porque entonces ya no fue amor, fue un interés solamente lo que estabas buscando. Uno puede seguir amando y a lo mejor la persona que tú amas de pronto ya no quiere amarte, ya no quiere tener ningún tipo de relación contigo. No estoy hablando solamente de noviazgo o de matrimonios, ¿eh? Estoy hablando en general. Mucha gente, amistades que te dicen que te aman mucho y de pronto, uy, se separan. Ay, es que ya no me ama y si no me ama y si no me busca, yo tampoco. Y en fin, se hace una serie de cosas ahí raras. El amor es incondicional. El amor se da y punto, hermanos. Si no me aman, las personas a las que yo amo, si no me corresponden ese amor, no pasa nada. No por eso voy a dejar de sentir ese amor, no por eso voy a estar dispuesto para cuando esas personas deseen nuevamente revivir esa comunicación, se puede revivir nuevamente. El amor es incondicional, no es un sentimiento, es una acción. Son obras sacrificiales por el bien de otros. Tenemos que actuar en favor de otros. Tenemos que ser ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, es decir, entusiasmo. No está hablando del Espíritu Santo, no está hablando de nuestro espíritu renovado, es decir, tener entusiasmo, ánimo, valor para hacer las cosas. Se requiere emoción para servir al Señor con gozo, ¿verdad? Pablo dice también en Romanos capítulo 12, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Que sea tenemos que ser ejemplo, hermanos, en espíritu, en entusiasmo, en ánimo. Vamos a echarle ganas, vamos a hacerlo con determinación. Lo que estamos haciendo para servir al Señor, hagámoslo con determinación. Eso es que seamos ejemplo en espíritu, que la gente nos vea, ¿verdad? Que tenemos ánimo, que tenemos entusiasmo, que tenemos
todo el corazón para poder hacer la obra de Dios. Fe. También habla de fe, la total dependencia de Dios. Lo opuesto de la soberbia. La soberbia dice yo soy capaz. La soberbia dice yo puedo hacerlo por mi propia cuenta. Quizá el creyente no diga esto en voz alta. Ojo, hermanos, escuchen esto. Pero lo hace cuando dejamos de orar, cuando no estudiamos la palabra, cuando no buscamos el apoyo y la ayuda de los hermanos en Cristo, cuando decidimos que por nuestro propio camino vamos a poder salir adelante de cualquier situación en vez de buscar la obediencia a Dios. Esa soberbia, hermanos, es falta de fe. Cuando tú dejas de orar, cuando tú dejas de estudiar la palabra de Dios, cuando dejas de congregarte, cuando dejas de buscar la coinonía, la comunión con los otros hermanos en Cristo, cuando dejas de buscar el consejo de los líderes de la iglesia que Dios ha puesto para ayudarte, entonces esto es lo contrario de la fe. Yo puedo solo, no necesito de nadie, no necesito congregarme, yo solito me entiendo con Dios, y entonces viene la arrogancia y viene la soberbia y el fracaso. Fe es total dependencia de Dios. Y cuando dependemos totalmente de Dios, entendemos que hay un cuerpo llamado iglesia, que es donde nosotros debemos de ministrarnos. Después habla también, por último, este versículo de la pureza. La pureza se refiere a los pensamientos, la conversación, lo que deseamos internamente, no solamente lo que hacemos, sino desde la raíz, desde nuestro corazón. El cristiano necesita cuidar lo que entra por los ojos, por los oídos, lo que vemos en las medios de comunicación, en las redes sociales. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros metemos. Esto habla de pureza, hermanos. Tenemos que dominar la manera de pensar, la manera de hablar. Es necesario controlar aún nuestras expresiones faciales, ¿verdad? Con los ojos, las manos, la manera de saludar. No podemos andar jugando con fuego. En pocas palabras, no podemos convencernos de que no va a pasar nada, no va a suceder nada. Si yo estoy ahí jugando con amigos que no conocen de Dios y participando de sus juegos y participando de sus expresiones y de lo que están haciendo, pensando que no me voy a contaminar, eso es impuro, hermanos. Así es que eso amenaza con nuestra integridad delante de Dios. Versículos 13 al 16. Vamos a ver. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Son tres cosas, hermanos, tres cosas que está poniendo Pablo aquí que necesita ocuparse el líder espiritual: en lectura, en la exhortación y la enseñanza. ¿Qué tiene que ver o de qué se tratan estas tres cosas que nos está pidiendo el Señor? Que nos ocupemos en estas tres cosas. Bueno, no solamente tenemos que cuidar nuestra conducta, no solamente tenemos que ser ejemplos, sino que tenemos que practicar la lectura. Ahora, cuando habla aquí de la lectura, no está hablando solamente de sentarnos a leer, nosotros, solitos. Lo tenemos que hacer, sí, por supuesto. Pero recuerden que esto, hermanos, tenía que ver con la lectura pública de las escrituras en las reuniones de la iglesia. Los miembros de las iglesias no tenían su propia Biblia. Nosotros tenemos la bendición de tener 3, 4 Biblias, más Biblias en nuestras casas, ¿verdad? Tenemos una Biblia para la casa, otra para el carro, otra para ir a la iglesia, otra para... tenemos Biblias por todos lados. Los hermanos de Éfeso no tenían todavía la bendición de poder tener una Biblia. Así es que había un lugar y un tiempo para que se leyera la escritura. ¿Se acuerdan cuando Jesús vino a la sinagoga? Y dice que se le dio el libro, el rollo del profeta Isaías, y el Señor extendió el rollo, y ahí delante de toda la gente, Él hizo la lectura bíblica. Esta es una parte muy importante, hermanos, que debemos de practicar constantemente, la lectura pública en nuestras reuniones, en nuestros convivios, en los cultos de la iglesia.
siempre hay una lectura bíblica. Tenemos que participar de esa lectura bíblica y escuchar. Así es que le dice, mientras voy para allá, ocúpate en la lectura para que la gente escuche, para que los creyentes puedan también escuchar. Gracias a Dios tenemos nosotros cada semana. La hermana Marisela Gallegos nos pone en la página de miembros de la iglesia las lecturas para toda la semana, para cada día de la semana. Hermanos, eso es una lectura pública, ¿verdad? En los que toda la iglesia debe de estar inmersa, toda la iglesia debe estar metida leyendo todos unánimes esas lecturas. No creo que todo mundo las siga. Dudo que haya, no sé, 10 personas, probablemente son muchas las que están siguiendo la lectura bíblica. Si tú le estás siguiendo, por favor ahí dime, yo sí estoy leyendo, yo sí sigo las lecturas bíblicas. Porque esas lecturas bíblicas tienen que ver, hermanos, con nuestra formación. Es una lectura balanceada. Un día leemos de historia, otro día leemos profetas, otro día leemos de los salmos, otro día leemos historia de la iglesia, otros día leemos acerca de las cartas apostólicas, doctrina, en fin. Es una lectura muy balanceada que nuestra hermana nos prepara cada semana. Así es que tenemos que tener en cuenta el tiempo de la lectura pública de las escrituras. Y le dice Pablo también, no solamente de la lectura, sino de la exhortación. Exhortar significa, hermanos, animar, pero también significa reprender a veces. Tiene que ver con consolación también, pero a veces no es fácil recibir la exhortación. A veces cuando yo veo que alguien anda por ahí y le doy una palabra de exhortación, por lo general uno queda mal, ¿verdad? El que exhorta no es muy bien apreciado. ¿Por qué? Porque la gente a veces se molesta, no le gusta que le digan las cosas. Cuando reprendes, cuando yo veo a veces que ponen cosas indebidas en sus redes sociales y de pronto lo veo y les digo, hermano, cuidado con esto que estás poniendo, ten cuidado con esto. Y muchas veces la gente se enoja, pero es lo que tenemos que hacer. Tenemos que dedicarnos a exhortar, a reprender, a consolar también y animar a los hermanos para que puedan enderezar sus vidas. La exhortación, hermanos, no tiene nada que ver con condenación. La exhortación no tiene que ver con condenación, con emitir juicios, con maldecir a la gente. No, 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 no. La exhortación es, mira, la palabra de Dios dice esto, ¿verdad? La palabra de Dios nos anima a que esto mejor lo hagamos así. Lo que tú estás diciendo, lo que estás haciendo, lo que estás compartiendo, lo que estás viviendo en este momento en tu vida, no tiene que ver con la sana doctrina. Así es que, hermano, corrige el rumbo. Esa es la exhortación. Esa es la exhortación. No tiene que ver con condenación, como mucha gente piensa, ¿verdad? Es que en esa iglesia condenan. No, te exhortamos a que hagas lo que la palabra de Dios habla, lo que la palabra de Dios dice. Y dice también que se dedique a la enseñanza. Fueron las tres cosas. Dedícate a la lectura, dedícate a la exhortación y a la enseñanza, es decir, la exposición, la explicación de las verdades de la Biblia, incluyendo la doctrina cristiana. La exhortación moldea la voluntad y la conducta del cristiano, mientras que la enseñanza forma conocimientos y forma convicciones. Estas son las ocupaciones prioritarias, hermanos, prioritarias que debemos de seguir, que debemos de buscar en el momento de buscar, de ser ejemplos para la iglesia. Los miembros de una iglesia necesitan asegurar que sus pastores, que sus líderes dispongan de muchas horas cada semana para la preparación de mensajes de estudios. Esto es muy importante, hermanos. Mucha gente dice es que el pastor no hace nada, solamente el domingo llega a predicar. Hermanos, es desgastante. Los que han hecho estudios bíblicos, los que preparan una plática, lo saben. Es desgastante estar preparando ese tiempo. Por eso muchas veces las iglesias, cuando no se tienen pastores de tiempo completo, es muy loable los pastores que son bivocacionales, que tienen su trabajo y que atienden la iglesia. Pero muchas veces ese trabajo extra, hermanos, su trabajo normal, es muy desgastante y queda muy poco tiempo para la preparación, para la planeación, para el desarrollo de la iglesia. Así es que
Honren, hermanos, honren a sus líderes en todo momento. Versículos 14 y 15, vamos a verlos. Dice el versículo 14 y 15, no descuides, déjenme se los pongo aquí, no descuides el don que hay en ti. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Pablo reconocía el peligro de descuidar la tarea de enseñar y de aplicar la palabra. Le dijo, no descuides el don que hay en ti, ¿verdad? Seguramente Timoteo tenía el don de la enseñanza, se convirtió en un gran maestro. Cuando oraron por él, en el libro de Hechos, capítulo 16, Dios dio una palabra quizás de profecía a través de uno de los cristianos, donde decían que Timoteo iba a enseñar, que iba a ser siervo del Señor, se iba a dedicar al don de la enseñanza. Así es que cuando Pablo lo comisiona a Timoteo para que vaya a enseñar, es porque Pablo sabía que Timoteo era maestro, que tenía la facilidad de poder enseñar. Y le dice Pablo, no descuides el don que hay en ti. Y hermanos, este es un llamado muy, muy fuerte para todos los cristianos, porque todos tenemos dones, todos los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, todos los que hemos sido llenos del Espíritu Santo, a todos el Señor nos ha dado dones, nos ha dado ministerios, nos ha dado una acción espiritual para poder desarrollar la obra de Dios, ser parte de la obra de Dios. Cuando estos talentos se descuidan, hermanos, recuerden lo que pasó en la parábola de los talentos, ¿verdad? A nadie se le exigió más de lo que Dios le había dado. A que le dio 5 le exigió 5, a que le dio 3, 3, y al que le dio 1, 1, pero ese que le dieron 1, él descuidó ese talento y no entregó buenas cuentas. Hermanos, todos tenemos un talento. Algunos son maestros, algunos son pastores, algunos son diáconos, algunos son servidores, algunos son administradores, algunos les gusta orar por los hermanos, algunos les gusta o son exhortadores. En fin, todos tenemos un don dentro de la iglesia. Pero muchísimos cristianos han descuidado el don que Dios puso en ellos. El don que Dios puso en ellos. No descuides el don de Dios que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, de los ancianos que estaban reunidos, de la congregación que estaba reunida. Ocúpate de estas cosas, le dice Pablo a Timoteo. Ocúpate de estas cosas. Medita, practica constantemente lo que se te está enseñando. Pablo le recuerda sus inicios en el ministerio para que no se le olvide cumplir fielmente su trabajo. Y yo quiero recordarles a los hermanos, a los que conozco y a los que no tengo el gusto de conocer personalmente, pero todos como cristianos que estamos reunidos en este estudio bíblico, hubo un día en que tú recibiste un don de Dios. Lo hubo. Lo recibiste, te comprometiste, dijiste, Señor, yo te voy a servir a través de este don. No sé cuál fue. Puedes revisar la lista de dones, ¿verdad? Enseñanza, pastorado, administración, servicio, ¿cómo se llama? El que dirige, el que preside, el don de presidir, en fin, se te dieron dones. Muchos cristianos han dejado el don de Dios. Muchos cristianos han tomado a la ligera esos dones que fueron dados por Dios y los han dejado a un lado. No los han querido servir. Se congregan, llegan a la iglesia, persisten, pero no han querido poner en función esos dones. Cuidado, hermanos, porque Dios
Dios nos va a demandar. Y si nosotros no estamos fieles en nuestros dones, el Señor dijo, quítenle aún lo que tiene y dénselo al que tiene más. Termina el capítulo 4 con el versículo 16 diciendo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Timoteo necesitaba tener, igual que nosotros hermanos, cuidado de sí mismo antes de que su ministerio de la enseñanza, antes de que el ministerio de pastorado, antes de que el ministerio de lo que sea, primero ten cuidado de ti mismo. Las exhortaciones en este pasaje le decían a Timoteo que tenía que cultivar primero su propia vida espiritual, proteger su propia conducta, sus relaciones interpersonales, desarrollar su capacidad de enseñar correctamente. Después, tenía que enseñar la palabra fielmente y con valor. Si Timoteo hacía bien estas cosas, salvaría su propia vida y de la congregación. Ahora, cuando habla aquí de salvar, no se refiere a que Timoteo los iba a salvar a la vida eterna, sino que iban a ser salvados, iban a ser liberados de las falsas doctrinas, de la mala conducta y de la oposición que presentaban los falsos maestros. Estas eran las amenazas de la iglesia en Éfeso. Entonces, hermanos, el líder espiritual en nuestros días, el líder que busca del Señor, el líder que está buscando servir al Señor, debe seguir estas instrucciones del apóstol Pablo. Debe disciplinarse para fortalecer su vida espiritual y su conducta, dedicarse al estudio de la palabra y la preparación de la enseñanza y darle prioridad a la exhortación y la enseñanza en la congregación. Tenemos mucho que hacer. Hay mucho trabajo por hacer, hermanos. Hay muchas cosas que tenemos que seguir haciendo y nuestras vidas como líderes cristianos, como maduros en el Señor, tienen que ser ejemplo. Tenemos que tener la capacidad de poder decir, yo quiero que seas ejemplo. Así como yo he sido, como el Señor es ejemplo en mi vida, yo quiero que tú seas ejemplo, ejemplo de lo que Cristo quiere hacer también en tu propia vida. Lo que me veas hacer a mí, hazlo tú también. ¿Te atreves a decirle a los hermanos de la iglesia eso? Mira, así como yo sirvo al Señor, así como estoy en el espíritu ferviente sirviendo al Señor, así como yo enseño la palabra de Dios, yo quiero que tú también hagas lo mismo. ¿Nos atrevemos? No sé. No sé si todavía, si ya estamos en condiciones de decir eso. Pero mi oración, mi anhelo, mi deseo es poder decir un día esto, hermanos. Hermanos que me están viendo, por favor, sean ejemplo de mí, sigan mi ejemplo, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Esa sería nuestra mayor satisfacción como líderes, como cristianos maduros dentro de nuestras iglesias. Amén. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta hermosa lectura. Gracias, Señor, por este pasaje. Gracias, Señor, por la vida de Pablo, la vida de Timoteo, y gracias porque a través de la experiencia de ellos, ahora nosotros tenemos también, Señor, una esperanza para seguir adelante con la obra que nos ha sido encomendada. No es fácil, Señor, ser ejemplos, no es fácil ser los líderes que necesitamos ser, pero queremos hacerlo, Señor. Queremos esforzarnos y poder decirle a la gente, imítame a mí, imítame a mí. Mira cómo sirvo al Señor, mira cómo lucho por el Señor, mira cómo estudio la palabra de Dios, mira cómo trazo la palabra de Dios. Yo quiero que tú hagas también lo mismo, Señor. Ayúdanos a poder llegar a ese nivel de madurez espiritual y de poder ocuparnos, Señor, en estas cosas. Señor, estamos en medio de un mundo difícil. Un mundo, Señor, que está siendo atacado por muchas corrientes ideológicas que están tratando de desviarnos. Ayúdanos a saber exhortar, consolar, animar y en un momento dado hasta reprender, Señor, a aquellos que se están desviando de la fe. Ayúdanos a amar, a ser ejemplo en conducta, en fe, en la forma de amar, en nuestra pureza. Enséñanos, Señor, ayúdanos a poder ser ejemplos
a nuestras siguientes generaciones. Gracias, Señor, por esta tarde y gracias, Señor, por este precioso estudio bíblico. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Muchas gracias a todos. Espero que haya sido de bendición este estudio. Y gracias a todos los que están conectados. El Señor les bendiga. Recuerden que la plática queda aquí grabada y también en YouTube. Al mismo tiempo está saliendo ya en YouTube la plática. Así es que pueden buscar el canal de YouTube. Vida Nueva South Bend, y ahí están todos los estudios bíblicos. Espero que sean de bendición y que lo puedan estar compartiendo con otras personas. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga, que tengan buena noche y con el favor de Dios nos vemos el resto de la semana.